Hola, hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor servidor VPS, yo, siéndote muy sincero, te recomiendo este que se llama Contavo. La verdad es que es bastante rápido y te aseguro que es el mejor del mercado si lo comparas con cualquier otro VPS. Sinceramente, para Forex este es el mejor. Ahora, no solamente te lo digo, sino también déjame enseñarte en tiempo real en funcionamiento. Aquí estamos para conectarnos a nuestro VPS. Vamos a darle clic acá en conectar, ahí está cargándose. Y como puedes ver, ya estamos dentro del VPS. Actualmente estoy trabajando con dos brokers. Aquí tenemos este de Pepperstone y aquí, amigos, yo tengo un robot funcionando en varios pares. Como puedes ver, son 10 pares en lo cual está funcionando y la verdad es que corre bastante bien en el Nasdaq, en el dólar yen, euro yen, libra yen, etcétera, y sinceramente no he tenido ningún problema. Aquí de hecho podemos ver lo que es el pin. Como puedes ver, dice 9.28 milisegundos y está conectado a New York 35.68 milisegundos. También déjame enseñarte el otro broker que es Tradersway, que en este caso solamente trabajo en el Nasdaq. Y también aquí mira cómo tenemos lo que es 9.28 milisegundos y 34.16 milisegundos al servidor de Nueva York, lo cual está excelente. Por eso yo te recomiendo ampliamente Contavo, ya que es el mejor hoy en día. Aquí tengo la gráfica de recursos. Date cuenta cómo acá está consumiendo 18% de memoria y también 2% de CPU. Y cuando está trabajando a tope prácticamente sube hasta el 25%. También CPU, pero de allí no pasa, lo cual está excelente. Por esta razón, como pudiste ver acá en tiempo real, yo te lo recomiendo ampliamente. Ya llevo más de 5 años con este VPS y créeme que no he tenido ningún problema. Igual el soporte está excelente. Vamos a cerrar acá el VPS y vámonos acá a la página de Contavo. Como puedes ver, aquí Contavo tiene todos estos planes y por ejemplo el más barato, amigos, cuesta $5.50 y te dan 4 core CPU, lo cual está muy bien porque va a estar bastante rápido. Te dan 6 GB de memoria RAM, 100 GB espacio de almacenamiento y 32 TB de tráfico, lo cual está excelente. Y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero más potencia para mi robot de trading, para mi herramienta de trading. Aquí por ejemplo está el segundo que yo recomiendo ampliamente. Te van a estar dando 16 GB de memoria RAM, lo cual está muy bien. Recuerda que MetaTrader, cuando tú instalas el robot de trading, lo que más consume pues es la memoria RAM. Entonces debes de tener un VPS con buena memoria RAM, como este de Contavo, que está excelente, 16 GB, este ni se diga, 24 GB, 48, 64, 120. Entonces ya depende de ti cuánta potencia tú quieras, pero mi recomendación personal es que si quieres una excelente potencia al máximo, te recomiendo el segundo de $12.50, porque la verdad es que está excelente. 6 core CPU, 16 GB de RAM, 200 GB de espacio de almacenamiento. La verdad es que tú puedes instalar muchos robots de trading y no se va a alentar para nada. Entonces recuerda que yo te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que tú le des clic y puedas contratar el plan que más te guste. En este caso recuerda que yo recomiendo el segundo, pero también puedes comenzar con el primero. Por ejemplo, si tú quisieras contratar el segundo, simplemente le das clic acá en seleccionar. Después te aparece aquí por defecto el tiempo de contratación. Acá te aparece a un mes. Si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo contratarlo a 12 meses. Como puedes ver, aquí te cobran una comisión. Entonces acá vamos a seleccionar 12 meses y date cuenta cómo ya no te cobran absolutamente nada. Entonces, muy importante contratarlo acá a 12 meses para ahorrarte la mayor cantidad de dinero. Después tenemos lo que es la región. Yo lo recomiendo acá en la Unión Europea, ya que es completamente gratis, pero si tú quieres seleccionar por ejemplo Estados Unidos o cualquier otro país, simplemente lo seleccionas. Recuerda que te van a estar cobrando algo extra, pero la verdad es que es también bastante económico. Entonces después acá tenemos lo que es el espacio de almacenamiento. Déjalo como está, te dan 400 GB, lo cual está excelente. Acá nos aparece para seleccionar lo que es el sistema operativo. En este caso yo selecciono Windows Server. Voy a darle clic acá y vamos a seleccionar este
2016, ya que es el más barato pero que también consume menos recursos. Entonces así queda este Windows Server. Y acá, amigos, viene un punto muy importante, así que pon mucha atención. Aquí tú debes de ingresar una contraseña y esta contraseña es la que te va a servir para conectarte a tu servidor VPS. Entonces la ingresas y es importante que la guardes en un lugar seguro para que después te puedas conectar a tu servidor VPS de Contavo sin ningún problema. Entonces la ingresas acá y listo, amigos, ya no tocamos absolutamente nada. Después simplemente le das clic acá en Next, te va a pedir tus datos para que te pueda servir una cuenta en Contavo y por último debes de realizar tu pago. En cuanto tú realices tu pago, amigos, recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico y ya te vas a poder conectar a tu servidor VPS. Recuerda, con la contraseña que ingresaste aquí, así que es muy importante por ahí que la guardes. Entonces de esta manera, amigos, ya vas a tener acceso a tu servidor VPS de Contavo. La verdad es que está bastante bien y te aseguro que es el mejor VPS de alta calidad que tú puedes contratar. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Entonces esto ha sido todo por este video. Recuerda que tendrás el enlace en el primer comentario y descripción de este video, y cualquier duda, amigos, referente a la contratación de Contavo, etcétera, escríbeme un comentario para que te pueda ayudar y te veo en el próximo video.